Amadísimos hermanos, es para mí un honor muy grande y un privilegio presidir esta Santísima Eucaristía precisamente en esta cátedra de la Basílica en honor al gran apóstol de los casos difíciles y desesperados, San Judas Tadeo, en el marco de la fiesta jubilar de todos los comerciantes. Agradezco al señor cura párroco y a su equipo de sacerdotes esta invitación que me han extendido para venir a compartir con ustedes la fe que todos nosotros profesamos en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, los que nos unimos por los vínculos invisibles de la caridad, de la fraternidad y de la paz, que nos vincula con el misterio de la Santísima Trinidad para vivir, como dice el Evangelio de hoy, la unidad. Ut unum sint, dice el Señor Jesucristo en esta oración que le dedica al Padre. Que todos sean uno, dice Jesús en su oración al Eterno Padre, para que el mundo crea. Y qué providencial que la Sagrada Liturgia de este día nos haya traído para la primera lectura este texto tomado de los Hechos de los Apóstoles, en el cual San Pablo manifiesta cómo él le ha dado ejemplo a aquellas comunidades a las que le predicaba por su trabajo abnegado. Y dice el apóstol Pablo: nunca fui una carga para ustedes, porque yo siempre he buscado sufragar los gastos de la misión de mi propio pecunio, del fruto de mi trabajo. Pablo, el apóstol de los gentiles, nos anuncia cuán importante es que todos trabajemos, porque el trabajo dignifica a la persona. El Papa San Juan Pablo II, en una de sus famosas encíclicas sobre el trabajo humano, nos enseñó esta gran lección: oficio que no dignifique al ser humano no se le puede llamar trabajo. Trabajo es solamente aquello que dignifique a la persona, que la haga más humana, que la haga más persona. Esa lección nos la da el gran San Juan Pablo II. No olvidemos eso. Todo oficio que no dignifique al ser humano no se le puede llamar trabajo, porque trabajo es solo lo que dignifica a la persona. Por eso hemos venido hoy a darle gracias al Señor y a ganar la indulgencia del jubileo como peregrinos de la esperanza.
para darle gracias al Señor por el trabajo que realizamos, especialmente por esta raza que se ha distinguido precisamente por la laboriosidad y la creatividad para construir civilización, para construir sociedad a partir del trabajo honesto, transparente y muy creativo. Ustedes, amados hermanos, se distinguen no solamente entre los pueblos de Oriente, sino en todo el país y en muchos otros países de América Latina y del Caribe, como grandes emprendedores y grandes y laboriosos trabajadores. Allí donde vamos, a cualquier lugar de los pueblos de esta tierra nuestra colombiana y de los pueblos de América, siempre encontraremos un santuariano o una santuariana, emprendedores, trabajadores, simpáticos, llenos de alegría y de entusiasmo, que viven allí donde el Señor los ha llevado a laborar por su fe católica y apostólica. Me hacen recordar ustedes, amados hermanos santuarianos, cuando en la iglesia primitiva, que vivían su fe de una manera tan campestre, tan campirana, que pensaban que la fe en Cristo Jesús se iba a quedar por aquellas tierras de Israel. Y sin embargo, fueron las persecuciones y el deseo de salir adelante que aquellos primeros cristianos se fueron por el mundo a abrirse nuevos proyectos de vida, a buscar nuevos horizontes para ellos y para sus familias. Y mientras llegaban a las grandes ciudades, al gran imperio romano, al gran imperio de los Ptolomeos en Egipto, al gran imperio de los filósofos griegos, y en fin, por toda Europa y por todo el mundo, aquellos primeros cristianos fueron sembrando en la medida en que se diseminaron por el mundo, fueron sembrando la semilla de la fe. Y los comparo a ustedes, amados hermanos y hermanas, comerciantes, con aquellos cristianos de la iglesia primitiva. No solamente han llevado progreso a otros pueblos y a otras ciudades, sino lo más bello, lo más sublime, lo más importante. Han llevado ustedes en sus corazones, en sus mentes, en sus almas, la semilla de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas en otros lugares, en otros países, en otras tierras, han tenido contacto con comerciantes santuarianos y no solamente les han contagiado el deseo de salir adelante y de tener ese empuje para el trabajo creativo, para los proyectos de vida, sino que los han contagiado de esta espiritualidad y de esta fe que los hace a ustedes más famosos que por el mismo comercio? Santuario es precisamente y tiene que ser el foco, el centro, el fuego, la chispa de la fe de la Iglesia Católica,
de aquellos que seguimos a Cristo como discípulos y misioneros, porque cada uno de ustedes, comerciantes, se convirtieron en el país y en los países de América Latina y del Caribe y del mundo entero, como si hubiéramos soltado una chispa en medio de un cañaveral. Ustedes, y gracias a ustedes, se han encendido el fuego de la caridad en Cristo Jesús. Ustedes han llevado muchas veces sin darse cuenta y sin proponérselo, ustedes se convirtieron en verdaderos misioneros de Cristo Jesús, porque ustedes han llevado la fe a muchos lugares. Ustedes han sembrado la semilla de la fe en muchos corazones que tal vez no conocían a Cristo Jesús, que tal vez no conocían todavía la doctrina de la Iglesia. Y ustedes llevaron en sus almas y en sus corazones como si llevaran en un recipiente un gran tesoro, y lo llevaron con ustedes, la semilla de la fe. ¿Cuánta gente hoy ama a Cristo en la Iglesia Católica gracias al ejemplo y al testimonio de vida que ustedes han dado en sus lugares de trabajo? La Iglesia les agradece a ustedes, hermanos y hermanas, porque sin darse cuenta y sin proponérselo, ustedes son un pueblo misionero de la fe y han contagiado a muchas personas frías espiritualmente, las han calentado, las han iluminado con ese fuego que ustedes han llevado de este amor a Cristo y a la Iglesia. Y quiero hacer notar también que se han distinguido ustedes, hermanos santuarianos, por ese amor tan especial a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Cuánta gente hoy ha llegado a Cristo contagiados por ese amor y esa devoción a la Santísima Virgen María que ustedes han llevado. No dejen ustedes, queridos hermanos, de seguir siendo los misioneros de la fe de Cristo. Que ustedes, en medio de su trabajo, que participan a los demás de su vida cotidiana, se conviertan donde están en un verdadero ejemplo y testimonio de los discípulos de Cristo. Ustedes son la Iglesia en medio del mundo. Ustedes, hermanos santuarianos, hombres y mujeres, no dejen de ser ustedes en el mundo el fermento del reino de Dios, que es de justicia, que es de amor y que es de paz. Nos dice hoy el apóstol Pablo en este texto, citando las palabras de Jesús. Dice el apóstol Pablo: siempre les he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más dicha en dar que en recibir. También en eso, muy amados hermanos, la Iglesia les debe reconocer a ustedes que a través del comercio, un trabajo honrado, como el que dice el apóstol Pablo, ustedes también se han dedicado a socorrer a los más necesitados. Que se les convierta esta actitud de la caridad cristiana y de las obras de misericordia en una devoción muy propia de ustedes, muy genuina, muy salida del alma y muy hecha de manera espontánea.
sigan haciendo obras de caridad, que en la medida en que más obras de caridad realicen, más bendecidos por Dios serán. ¿Cuánta gente en el mundo trabajando, pero tacañamente distribuyendo y compartiendo con los demás, no son bendecidos por Dios? El que es tacaño, el que es avaro, entonces no recibe la bendición, porque nuestros bienes materiales y espirituales se multiplican en la medida en que los compartamos con los demás. Mientras más compartamos, más bendecidos seremos por Dios. Mientras más nos acordemos de los pobres, mientras más socorramos a los menesterosos, más bendecidos seremos por el Señor. Dios multiplicará nuestros bienes. El Papa San Pablo VI también nos enseñó que la fe se robustece en la medida en que la compartamos. Así que cuando nosotros salimos a compartir esa fe con otras personas, los lugareños donde nos encontramos trabajando y laborando, allí al compartir nuestra santa fe católica, se robustece más nuestra fe. Y esto nos ayuda a nuestra propia santificación. Ustedes, amados comerciantes, trabajadores todos estamos laborando de alguna manera. Ustedes están buscando la santidad, como diría San José María, escriba de Balaguer. La santidad no está reducida a lo que hagamos en el templo. La santidad se vive, se fragua y se elabora en los lugares donde el Señor nos ha puesto en la vida cotidiana, en el lugar donde estamos trabajando. Ese lugar donde estás trabajando, ese pequeño lugar o ese gran espacio donde laboras, es tu espacio para santificarte, para santificar a tu familia y para santificar a todos tus congéneres que te rodean allí, en aquel lugar y en aquel momento. Aquellas personas que atiendes con cariño, con afecto, con esmero, llevará esa alegría espontánea del santuariano que respira espiritualidad y santidad de vida. Felicitamos de todo corazón a todos ustedes que vienen a celebrar esta gracia jubilar de este año santo y que vienen a ganar la indulgencia plenaria que la Santa Madre les ofrece a través de la autoridad de nuestro Santo Padre el Papa. A ustedes, hermanos, no solamente los felicitamos, sino que los exhortamos. Sigan siendo adelante, sigan marchando, sigan llegando el Evangelio, sigan siendo hombres y mujeres piadosos y fervorosos, que no le temen al mundo, que profesan su fe en público y en privado, que se saben y se declaran católicos allí donde ustedes están, que no le temen a las burlas, ni a la persecución, ni a la rabia de los enemigos de la fe. Ustedes son el ejemplo de vida cristiana para la Iglesia. Ustedes son el ejemplo y el orgullo de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. Ustedes, santuarianos, son nuestra corona de gloria. Amén.